¿Cómo está, Víctor? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Puede explicarnos eso? Por supuesto. Usted Rafa, lo dijo el 13 de julio del año pasado, en el Twitter. Y no ha sido la primera vez que lo he dicho, ya lo expliqué más de una vez a través de redes sociales. Algunos medios también lo han ido recogiendo. He tenido la oportunidad también de conversar con algunos colegas periodistas tuyos al respecto y cómo es que da inicia esta historia, ¿no?, de los peajes en la ciudad de Lima, ¿no? Y esto comienza el año 2008 o 2009. ¿Gestión? En la gestión de Castañeda Locio, de Luis Castañeda Locio. En aquel entonces, Rafael López Aliaga fue regidor metropolitano de Lima, al igual que yo lo fui durante la gestión de Muñoz. Yo fui un opositor a la gestión de Muñoz, lo fiscalicé muy de cerca durante esos últimos 4 años. Pero el entonces regidor Rafael López Aliaga tiene documentada una serie de intervenciones en el Consejo Metropolitano de Lima, donde le brinda su apoyo a la concesión de línea amarilla a favor de OAS. Es más, habla muy bien a favor de OAS durante sus intervenciones, ¿no? Parte de lo que él alguna vez dijo en estas sesiones de consejo, señalaba que OAS iban a invertir cerca de $600 millones y lo iban a recuperar en 20 años, cosa que jamás ocurrió, jamás sucedió. Es más, él apoyando a OAS, ¿no?, y digamos dándole su respaldo y su apoyo a la iniciativa, valoraba la concesión como algo muy favorable para la ciudad de Lima. Y a la luz de los hechos, después de todo este tiempo, nos hemos dado cuenta de que no ha sido así. Todo eso que él decía consta en actas. Consta en actas, están en actas de las sesiones de consejo durante las intervenciones que él tuvo como regidor. Pero hay un detalle aquí que subyace y que es importante mencionar y que no es muy conocido, que es que en el año 2009 también, en mayo de 2009, la Gerencia de Finanzas de la Municipalidad de Lima elevó un informe donde mostraba una proyección de los ingresos por la recaudación de peajes que administraba EMAPE. Entonces, los ingresos venían al alza y a partir del 2013 en adelante los ingresos superaban los 200 millones de soles anuales. A estas alturas esto hubiera sido muchísimo mayor, ¿no? Entonces, cuando se hacen los cálculos, uno se pregunta por qué le trasladan a una empresa brasileña la concesión de los peajes para la administración y la construcción de estas vías en evitamiento, cuando ya tenías una recaudación proyectada que venía significativamente al alza y que con ese dinero, administrado por EMAPE, que es la empresa municipal de peajes en Lima, podías tú construir las vías, incluso el túnel. Así es. Pero le terminaron entregando a los brasileños un negocio redondo por 30 años que luego Susana Villarán extendió a 40. Y ahora Rafael está reclamando que regresen los peajes a EMAPE. Estos son los peajes de OAS, que luego se vendieron a la francesa Vinci, sin oposición alguna. Pero aquí viene la parte que es importante, porque Rafael López Aliaga no habla de estos peajes, habla de los peajes de Rutas de Lima, que efectivamente se firmaron en la gestión de Susana Villarán, que efectivamente Susana Villarán ha demostrado que después de una gestión llena de corruptelas, es más, ella misma admite públicamente, en eso le doy la razón al alcalde de Lima, ella admite públicamente que recibió dinero de OAS y de Odebrecht, ¿no?, para su campaña de la no revocatoria. Pero aquí hay un sesgo. El sesgo del alcalde es que omite una parte importante de la historia también. Si bien con Susana Villarán se firman los peajes de Rutas de Lima, recordemos, un paréntesis, con Castañeda se firman los de OAS por 30 años, línea amarilla, que son los peajes de evitamiento. Con Susana Villarán se firman los de Rutas de Lima, ¿no?, con Odebrecht. ¿Cuántos años? Por 30 años, y luego los negocia a 40 también. Pero ¿qué pasa con el caso de Rutas de Lima? Efectivamente, Susana Villarán firma estos contratos totalmente lesivos, al igual que los contratos con OAS también son lesivos, y los firmó Castañeda, pero se olvida de contar esta parte de la historia. Pero ¿qué sucede con Rutas de Lima? Lo firma Susana Villarán, pero más adelante, cuando está nuevamente Luis Castañeda como alcalde de Lima, su gestión firma actas de acuerdo con Odebrecht. Pongamos algo en contexto. Ya Marcelo Odebrecht había sido condenado por corrupción en Brasil cuando firman estas actas de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que el escándalo de Lava Jato ya había estallado en el 2015. En 2016, Marcelo Odebrecht y los principales directivos de Odebrecht estaban condenados por corrupción. No te hablo de detenidos, ya les habían sindicado condena y estaban presos en Brasil. Cuando eso ocurría en Brasil, se sabía que estos empresarios habían sobornado y coñado a medio mundo por Latinoamérica, políticos, autoridades, etc. Aquí
se firman actas de acuerdo con esa empresa corruptora. Y eso es lo que no cuenta López Aliaga. Firman con Odebrecht cuando ya estaba su directivo, su expresidente preso. Y nadie dijo nada en esa época. Nadie dijo nada en ese momento. ¿Por qué? Porque la razón de la firma de esas actas de acuerdo era para prolongar el cobro, o sea, dilatar el cobro de los peajes y la implementación del peaje en la Garita Chillón, en Puente Piedra, ¿no? Entonces, en esa firma de actas, la gestión de Luis Castañeda del Ocio reconoce la legalidad del contrato con Rutas de Lima. Marcelo Odebrecht estaba preso en Brasil, recuerdo eso tengámoslo siempre claro. Entonces, no solamente es que Villarán firme el contrato, sino que después, a través de esas actas de acuerdo, la gestión de Castañeda reconoce la validez legal de los contratos. Entonces, cuando después en la gestión de Muñoz, Rutas de Lima nos lleva arbitrajes, por esas actas de acuerdo de junio de 2016, nos ganan 2 arbitrajes, ¿no? ¿Por qué? Porque los usan, Rutas de Lima los usa a favor de sus alegatos y nos señala de que efectivamente el contrato está señalando de que se le debía pagar aquello que no cobró a tiempo, que el incremento de peajes que se acordó en el acta de junio del 2016 con la gestión de Castañeda. Claro. Entonces, lo que no cobré, ahora te voy a pedir que me lo cobres, además que me indemnices por no haberlo cobrado. Y también que me indemnices por no haberte instalado el peaje en la Garita Chillón, ¿no? O la demora en la instalación del peaje de la Garita Chillón, lo que dejé de cobrar y que ahora te estoy pidiendo que me resalzas, ¿no? Entonces, todas esas actas firmadas en junio de 2016 conllevaron a que después la Municipalidad de Lima pierda esos arbitrajes durante la gestión de Muñoz. Ahora, ¿cuál fue el negocio del gobierno de Castañeda de avalar todo eso? Mira, hay algo más que quiero comentarte porque este trazo de la historia sí es importante. Si bien te comento que con el caso de OAS, ¿no? que fue la otra empresa brasileña también involucrada en el caso Lavajato, es una empresa corruptora también a la que se le destapó una serie de cosas, y con su presidente preso, Leo Piñeiro, expresidente preso en Brasil, y con Marcelo Odebrecht, el expresidente de Odebrecht, preso en Brasil también por corrupción y el caso Lavajato. Aquí, durante la gestión Castañeda, no solamente se firmaron esas actas con Odebrecht de las que te cuento, ¿Sí, no? sino que dejaron que ambas empresas vendieran sus concesiones o parte de sus concesiones en el caso de Rutas de Lima. OAS vendió el total de la concesión de Línea Amarilla. Los brasileros vendieron por 1.430 millones de dólares a la francesa Vinci toda la concesión de los peajes de evitamiento en Línea Amarilla. Y nadie les dijo nada. En ese momento, cuando la venta se efectuaba, Leo Piñeiro estaba preso en Brasil. Ya llevaba cerca de un año preso en Brasil y condenado por corrupción, el expresidente de OAS. Y acá le permitieron a OAS vender sin ninguna oposición. No se dijo nada en ese momento. ¿Y cuál era la razón? Mira, después se entendió y después se supo, y el propio Luis Castañeda del Ocio lo admitió cuando lo empezó a investigar la Fiscalía Anticorrupción del caso Lavajato, los fiscales especiales del caso Lavajato en Perú. Castañeda admitió que había recibido dinero para su campaña de OAS el año 2014. Entonces, 2 años después de recibir ese dinero para su campaña, les permite vender sin ninguna oposición. Nadie en el Consejo de Lima... ¿Cuál era la razón de OAS de vender? Tenía que irse. O sea, ya ellos estaban rematando, o sea, porque lo otro sus que hubiera sido, se levantaron todo el dinero que pudieron y se lo llevaron. No dejaron nada para un problema, para una situación en la que se le hubiera podido exigir una reparación civil por todas las... Le hubieran embargado todo. Le hubieran podido hacer embargos y una serie de cosas más. Antes de eso venden. Así es. ¿Y qué hizo Odebrecht? Ya, eso es OAS. ¿Qué hizo Odebrecht? También arrinconado por el escándalo Lavajato a nivel de toda Latinoamérica, sobre todo, por cómo se iban destapando sus escándalos de corrupción en Colombia, en otros países como el Perú también. Supongo que también quería vender. Quería vender y vendieron. Y le vendieron a Brookfield el 57% de este fondo canadiense de inversión, el 57% de sus acciones. También durante la gestión Castañeda. Entonces Castañeda dejó que OAS avaló y Odebrecht, las ventas de OAS y de Odebrecht. que vendan, y nadie les dijo nada. Se sabía en todos lados que esto había pasado. Pero hay una cosa importante. 2 años después se conoce, ya cuando empezaron a investigar a Castañeda, de que le habían dado dinero para su campaña y que él había recibido cerca de $850.000 para su campaña. Se conoce, eso no está probado. Porque el señor Castañeda no terminó su juicio porque falleció. Pero esta es parte de la historia que el señor Rafael López Aliaga, cuando hace el despliegue de toda la información para hablar de los peajes, omite, y omite groseramente. ¿Por qué? Porque correspondía a la Municipalidad de Lima, al menos a un solo regidor, no había ninguno en esa época, que tuviera, digamos, la interesa de señalar de que esas ventas no podían darse porque teníamos que revisarse efectivamente esas concesiones que se dieron con estas empresas corruptoras también están involucradas en actos de corrupción. Ahora, ¿qué sucede? OAS ya se fue,
chapó sus 1.430 millones de dólares y se fue del país y le dejó toda la concesión de línea amarilla a Vinci. Y ahora pruébale a Vinci que actuó de mala fe. Ese es el gran problema. Y el segundo, Igual. Odebrecht le vendió el 57% de sus acciones al fondo de inversiones canadiense Brookfield. Ahora prueba que Brookfield actuó de mala fe, porque ya no solamente es irte contra Odebrecht, es irte contra Brookfield y es irte contra Sigma. Entonces no es tan fácil pedirle a un tribunal constitucional como lo pide el señor Rafael López Aliaga, que se pronuncie y que le devuelva los peajes Sí, de habitamiento. Eso nunca va a pasar. Así es. Eso no va a ocurrir. Para terminar, están en un callejón sin salida. ¿Cómo se saldría de esto en Lima? Los contratos de concesión, ¿no?, tienen, digamos, ciertas acepciones para que en caso de alguna controversia se encuentre la forma de resolverse. Es a través de tribunales arbitrales, a través de arbitrajes. Y estos se han desarrollado en forma internacional durante la época de la gestión del señor Jorge Muñoz. Se han perdido 2 corruptas de Lima. Insisto. Y hay otros que están en marcha. ¿Cómo se saldría de esto? Formulando una defensa correcta. Yo lo que alguna vez le recomendé al señor Jorge Muñoz, y creo que el señor López Aliaga tiene un acierto en insistir sobre esto, es pedir que tanto Brookfield, el fondo de inversión canadiense, como Sigma y como Vinci, que ahora es la dueña de Línea Amarilla, muestren las due diligence. Las due diligence son estas investigaciones que se hacen para medir los riesgos de una inversión de esa magnitud. Es prácticamente imposible, y te lo digo así, de que Vinci y Brookfield hayan comprado sin saber a qué se estaban metiendo. Entonces, una de las formas de probar de que no hubo una compra de buena fe, ¿no?, y golpear el fondo de la nulidad de los contratos es pedir esas due diligence. Que lograr que el tribunal arbitral internacional, que estos tribunales internacionales le exijan, ¿no?, los descargos tanto a Vinci como a Brookfield de que las compras las hicieron de buena fe, pero que prueben que hicieron due diligence de forma correcta. ¿Por qué? Porque no hay forma de que sepan, de que no hayan sabido, mejor dicho, claro, a quién le estaban comprando. Pero eso va a tomar su tiempo. Eso va a tomar su tiempo. Eso no es y mañana como ni bien se pasado. lo dijo alguien ayer, no recuerdo el nombre, el señor López Aliaga está preso de su promesa política. Sí. Entonces todos los días intenta salir al frente, ¿no?, demostrarnos con mucha pantomima que está luchando contra los peajes, pero en el fondo es puro espectáculo y es una cosmética mayúscula. Sí, lo escuché ayer, preso de sus compromisos con la población. Y tiene muchos más y no ha cumplido ninguno. Así que estamos Víctor, frente a un alcalde desesperado, ¿no? Muy amable por su presencia y ojalá que sigamos en contacto. Claro que sí, Rodolfo. Muchas gracias. Ha sido Víctor Aguilar. Vamos de inmediato a la pausa. Regresamos.